Bien, muy buenas tardes, estimados doctores, aquellos que recién se vienen conectando a nuestra plataforma Zoom. En esta oportunidad, nuestra institución ha organizado el siguiente tema, que son el curso especializado en derechos humanos. Este curso, doctores, se va a desarrollar en dos sesiones el día de hoy y el día de mañana estaremos continuando a las 8 de la noche. La certificación es por 90 horas académicas, que es válido para concursos públicos y privados. En esta oportunidad, nuevamente contamos con la participación del doctor Fernando Delgado Alvisuri, quien a la fecha tiene el grado de magíster en Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Bien, doctores, para que esta sesión también se desarrolle de manera dinámica, activa, pueden encender sus cámaras, aquellos que también desean formular sus preguntas, pueden realizarlo en el chat o en su defecto pueden alzar el icono de la mano, se les va a habilitar el audio a cada participante. Recordarles que las preguntas que se deben formular deben ser de acuerdo al tema que en esta sesión se va a abordar. El día de mañana estaremos continuando con la segunda parte. Asimismo, se les solicita estricto respeto a nuestro ponente, a los organizadores del presente evento académico y a todos nuestros participantes quienes ya se encuentran en nuestra plataforma Zoom conectados y también aquellos que nos están visualizando a través de nuestro Facebook Live de ANDAP. Bien, doctor Fernando, con ello le doy el pase a efectos de que pueda dar inicio a esta sesión. Muchísimas gracias. Gracias, muy buenas tardes. Muy agradecido en principio con la institución ANDAP por la gentil invitación para participar en este curso de dos fechas, de dos partes. Como bien se ha reiterado, esta primera sesión la vamos a dedicar a desarrollar el sistema interamericano de derechos humanos y el derecho internacional de los derechos humanos. Yo creo que es una temática bastante amplia. Vamos a ver básicamente la estructura, funciones, competencias, la manifestación y la importancia que tiene este mecanismo de protección subsidiaria en el sistema interamericano y cuál es su interrelación con el ámbito de la justicia ordinaria y de la justicia constitucional. Y vamos a también analizar un poco algunas propuestas de reforma del sistema y culminaremos con algunos casos emblemáticos que tienen que ver con respecto a la interrelación entre el ordenamiento jurídico interno y el ordenamiento jurídico supranacional, porque es parte, digamos, de lo que se llama un correcto diálogo entre cortes, ¿no? Que debe ser, entiendo, no conflictivo, sino toda vez armonioso. Y además el hecho que siempre en los últimos años, siempre existe una tendencia, ¿no? Para desconocer el Tratado Interamericano de San José, Costa Rica. Cada vez que hay una oportunidad política, este, y se genera cierto tipo de inestabilidad con respecto a la dación de alguna sentencia controvertida o que desfavorece al Perú, siempre salen voces, lamentablemente con un manifiesto desconocimiento de lo que significa el derecho internacional de los derechos humanos y lo que significa además esta jurisdicción supranacional. El retiro de la Corte es una posibilidad, claro está, toda vez que es un tratado y un tratado puede ser objeto de una denuncia, así se denomina este procedimiento, para que el Estado peruano se retire de la competencia tanto contenciosa, pero que se mantenga en la consultiva, o digamos ambas, ¿no? Pero esto genera ciertamente esta necesidad de que los operadores de justicia conozcan algunas particularidades de estos instrumentos internacionales, para qué sirven, qué cosas hacen, cómo se acude ante ellos, que es lo más importante, como un mecanismo, digamos, subsidiario, repito, de protección de derechos humanos. El día de mañana estaremos analizando en horario de las 8 de la noche lo relativo a el tema de pueblos indígenas, interculturalidad y la jurisprudencia vinculada a niños y adolescentes al interior de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Bien, eso ha sido una especie de una breve presentación de lo que vamos a realizar el día de hoy y quiero compartir con ustedes el material que tenemos para la presente fecha, el día de hoy.
No sé si las preguntas se hacen después de la exposición o en el intermedio de la misma. Puede ser, no sé, termina la primera hora y hacemos una ronda de preguntas o reservamos un espacio al final de la clase para que las mismas sean efectivas. No sé cómo es que sugieren ustedes. Depende de usted, doctor, podemos al finalizar o en el Claro. transcurso del desarrollo de la sesión. Habilitamos eso sin perjuicio de que yo esté permanentemente mirando las preguntas en el chat o los comentarios que se generan a partir de a partir de la sesión. Perfecto. Entonces, comenzamos para hablando algunas cuestiones, digamos, introductorias, ¿no? De lo que significa este sistema interamericano de San José, Costa Rica, y el derecho internacional de los derechos humanos. Yo creo que se trata, en principio, de un nuevo orden internacional a partir de específicamente un hecho que significó una suerte de desconocimiento, ¿no? De este orden que se dio como consecuencia tanto de la Primera Guerra Mundial como de la Segunda Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, recordemos, para el año 19 que culmina, están enfrentados pues, los dos grandes bloques, ¿no? Este, y que culmina efectivamente con una innegable importante cantidad de vidas humanas, pero con un fracaso en el ámbito internacional. La Liga de Naciones, ¿no? Que era, digamos, el antecedente de lo que es Naciones Unidas, que se forma en el año 48. Un, eh, un mecanismo supuestamente destinado a garantizar la paz mundial, pero que sin embargo no cumplió ese cometido. Tuvo una breve aparición, una breve presencia a nivel internacional. Bueno, es evidente que las heridas no sanaron, ¿no? Que los conflictos, digamos, subsistieron y que no era posible encontrar una institución capaz de solucionar digamos, desarrollar el concepto de la paz, no como ausencia de guerra necesariamente, sino como un estado de bienestar y de tranquilidad, ¿no? Entonces surge la Segunda Guerra Mundial, 39 al 45, y entonces el mundo se dio cuenta de que era necesario establecer un nuevo orden sobre una convivencia, sobre la tolerancia, sobre la necesaria revalorización de los derechos humanos, y ya no como categorías jurídicas de estudio, sino como requisitos indispensables en políticas públicas, pero que este compromiso sea un compromiso de carácter ecuménico. Todos los países deberían asumir ese compromiso. Bueno, termina la Segunda Guerra Mundial y entonces el mundo se enfrenta a un primer fracaso en ese nuevo orden, en ese, digamos, nuevo orden, ¿no? El famoso juicio de Nuremberg, ¿no? Que puso en el banquillo los acusados a los líderes más importantes del nazismo, pero que, repito nuevamente, a mi modo de ver, fue uno de los principales desastres o fiascos porque se vulnera un principio básico en materia, digamos, de la justicia internacional o de estos procesos transnacionales para combatir los crímenes de guerra. Y era específicamente el hecho de que quienes juzgaron a estos criminales de guerra, ¿no? Estos criminales de guerra fueron los países vencedores. Al final terminaron juzgándolos y esto genera, pues, por un lado, una satisfacción porque la historia generalmente la escriben quienes son los vencedores, ¿no? Bueno, y luego de ello, el año 50 se conforma en Europa, digamos, el proceso más perfecto, más avanzado con respecto a esta jurisdicción supranacional. No solamente se crea un Tribunal Europeo de Derechos Humanos con sede en Estrasburgo, sino que se implementa todo un mecanismo de una instancia de carácter supranacional, ya tanto por los tratados de Maastricht como los tratados de Schengen. El Tratado de Maastricht de alguna manera oficializa esta unificación política, económica en Europa, y por otro lado los tratados de Schengen establecen un libre comercio, libre traspaso y aparte tránsito de bienes y personas. Es el modelo ciertamente más perfecto, sin perjuicio de que otros países, otros continentes también tienen sus sistemas regionales de su protección en materia de derechos humanos. Entonces llegamos un poco a este nuevo orden internacional.
basado en nuevas reglas, basado en ya un instrumento como Naciones Unidas, que el 1 de diciembre del año 48 elabora esta norma de derecho duro, que se conoce la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y Ciudadano, pero es una enumeración de principios, ¿no? De valores fundamentales, pero que se basa en la voluntad de los estados, no solamente de garantizar la protección a través y al interior de sus fronteras, sino también al interior de otros países. Es así entonces que en América Latina, el año 59, en esta parte de América, en el año 59, entonces ya se comienza a ver la necesidad de establecer un estamento, efectivamente, con algún cierto nivel contencioso, ¿no? Que sea una suerte de corte interamericana, tomando el símil del sistema europeo de la Corte de Estrasburgo. Entonces se genera un espacio interesante para la creación de un corpus juris interamericano. Ya no entonces que la justicia en los países únicamente dependa de su justicia ordinaria o de su justicia constitucional, sino que efectivamente haya un tratamiento, un enfoque distinto de nuestras realidades, distintas a las de Europa, ¿no? Sobre el tema de cómo los países, cómo los países tienen la obligación de proteger estos derechos y que la mejor estrategia de los países para no acudir a la Corte Interamericana es que sean capaces de garantizar en sede interna los derechos humanos, ¿no? Y esto parte también de un concepto que, digamos, podemos identificar dos grandes bandos o dos grandes grupos, que se llama el dualismo o el monismo. El dualismo, esta teoría planteada por Charles Dupuit, Tripel y Ancelotti, de grandes maestros del derecho internacional, que hablaban de la existencia de dos grandes órdenes, el orden interno y el orden externo. El orden interno conformado por el concepto del Estado, el concepto de un poder jerárquicamente establecido sobre la base de una constitución política, en la cual efectivamente había la capacidad coercitiva para mantener este sistema. Y el sistema internacional basado en una norma, digamos, en la norma fundante, que es la existencia de un tratado. Ya el año 67 se crea esta, este tratado sobre el derecho de la Convención de Tratados de Viena, y que establece, pues, elementos indispensables, un estatuto jurídico internacional para existir el tratado. Entonces, esto plantea, o tenemos una visión dualista o una visión monista. La visión dualista reconoce, como su nombre lo dice, dos grandes ámbitos. Tanto el derecho interno como el derecho externo coexisten bajo la existencia de un reconocimiento mutuo entre ambos. Sí, pero hay que entender de que este reconocimiento mutuo opera a partir de la decisión soberana interna de los estados. Los estados son los que ciertamente no es que le den vida a los tratados, sino que el reglamento interno, desde su regulación constitucional, reconoce la existencia de este nuevo orden de carácter internacional. Entonces tenemos este sistema dual que reconoce dos órdenes. Órdenes desde perspectivas distintas, desde donde enfoquemos, desde qué orilla estemos viendo efectivamente esas dos dimensiones. Mientras que el modelo monista, que tiene su precursor a uno de los más grandes e importantes maestros del derecho, como Hans Kelsen, decía no, que ciertamente había un orden, un solo orden, y era ese orden interno, ¿no? Y que bueno, que los estados para someterse a esta jurisdicción internacional deberían entonces pasar por un proceso, no sé si cabe el término de homologación, pero sí que los estados tenían la facultad entonces de no desconocer, pero sí de darle mayor valor a las normas de carácter interno, ciertamente. Y eso ha sido un elemento de tensión permanente. O eres monista o eres dualista. Países como por ejemplo Cuba, Venezuela, Nicaragua tienen esa concepción monista, mientras que los países que tienen una tradición democrática tienen una posición básicamente dualista. Si algo ha fallado en el sistema, si algo ha fallado en el sistema, pero a su vez es su principal fortaleza, es el tema de que la debilidad del sistema radica en que este es un sistema que no tiene un carácter ciertamente coercitivo en términos comparativos con los estados-nación, ¿no? Es decir, el incumplimiento de las sentencias de la Corte impunidad no genera
una sanción, genera así una responsabilidad internacional, pero ciertamente no hay mecanismos coercitivos tan intensos como los que existen en el orden interno. Por lo tanto, el sistema descansa digamos, se sustenta en un pilar fundamental, que es los compromisos. Yo firmo un tratado y por lo tanto tengo la obligación de respetarlo. Yo firmo un tratado, tengo por tanto la obligación de implementar en mi ámbito interno las disposiciones del tratado. Ciertamente, entonces, ya el Estado, una vez que firma un tratado y lo que ello implica, ¿no? Bajo el principio de pacta sunt servanda y bajo el principio del efecto bona fide, todos ellos son principios de interpretación de los tratados contenidos en el Acuerdo de Viena sobre tratados internacionales, nos dice entonces que debe haber por lo menos un sometimiento al régimen interno al externo, desde la perspectiva de afuera, no desde la perspectiva interna. Esta distinta naturaleza entonces de jerarquía normativa en el ámbito interno, vale decir una constitución, y en el ámbito jurisdiccional y internacional el concepto del tratado. Ambos entonces están en una permanente relación, yo no diría de enfrentamiento y de tensión, sino un elemento de complementariedad. O sea, estamos frente a dos escenarios distintos, en el sentido de lo que se trata es de este nuevo orden en el ámbito internacional. Hay algunas situaciones, digamos, un poco, digamos, ya entrando un poco de lleno al asunto, he podido identificar algunas situaciones un tanto controvertidas en este derecho internacional de los derechos humanos y esta jurisdicción supranacional de los derechos humanos, que tiene que ver con el efecto de las decisiones, ¿no? Cuando un órgano de justicia internacional emite una decisión, ¿de acuerdo? En el caso de la Corte Interamericana, hay pues una serie de intensidades en la sentencia. O sea, no es solamente un tipo de sentencia, son varios tipos de sentencias. Sentencias de fondo, sentencias de reparaciones, sentencias de secciones preliminares, sentencias de interpretación, sentencias de supervisión, entre otras. Entonces yo creo que las que efectivamente crean este nivel de vinculatoriedad, ¿no? De vinculatoriedad son las sentencias de fondo, más no las sentencias de forma. Entonces, eso ha originado, por ejemplo, que en el espectro numeroso de sentencias que emite la Corte Interamericana, digamos, la Corte tenga la posibilidad de establecer de ese estándar jurisprudencial que todas sus sentencias son vinculantes, todas sus sentencias son obligatorias, pero particularmente considero que las sentencias de fondo, aquellas que establecen y que identifican y determinan la responsabilidad de un Estado frente al incumplimiento de los derechos de los ciudadanos y en esta necesidad de garantizar, respetar y realizar los derechos, yo creo que esa es la que tiene, digamos, ciertamente mayor nivel de eficacia, ¿no? Las sentencias de fondo y no las sentencias de forma, básicamente. Otro tema que también se discute mucho es este, ¿no? La discrepancia sobre la jerarquía normativa. En nuestro ámbito local ya la cosa está bastante clara. El tratado ya tiene rango constitucional, antes tenía un rango legal. En la medida que el tratado asume plenos poderes o pleno reconocimiento en el ámbito interno, parte de un artículo, el artículo 56. Y a partir de eso, entonces, ya forma parte de la norma interna. El texto es muy claro, dice siempre y cuando esté en vigor. ¿Y qué significa que esté en vigor? Que haya sido aprobado en virtud de un procedimiento que la Constitución establece. En el caso de los tratados de derechos humanos, es, por un lado, aprobado por el Congreso, dando cuenta al Ejecutivo, sin posibilidad de modificación, ¿no? Entonces, ello significa que los tratados ahora son objeto de control constitucional. Los tratados ahora tienen rango constitucional y no rango legal, ¿de acuerdo? Entonces, cuando nosotros nos sumamos al tratado, el tratado no tiene una vida propia, per se, internamente. El tratado tiene vida propia en tanto y en cuanto sea incorporado en nuestro ordenamiento en virtud de esta disposición de la Constitución, artículos 55 y 56 de la Carta Política. Entonces, ya por nuestra parte no hay ninguna discrepancia. Los tratados tienen rango constitucional y no rango legal. Y con respecto a ello, sí se hace efectivo el denominado control constitucional, es decir, un control amor. En este caso, este control lo ejerce, pues, ¿quién? El Tribunal Constitucional vía el proceso de inconstitucionalidad. Ese es un tema también interesante a modo del abordaje de todo lo que significa la problemática.
Decía acá, los tratados de derechos humanos no es más que una constitución. Ojo con eso. Desde nuestra perspectiva local, doméstica, desde nuestra perspectiva nacional, un tratado no es más que una constitución, ¿no? O sea, este carácter de supraconstitucionalidad que algunos pretenden darles al tratado, digamos, como contexto, como norma emitida en el contexto de esta jurisdicción supranacional, no es más que una constitución. Nuestra constitución interna es la norma normarum, fuente de fuente, fuente única, fuente primera, y es la base de nuestro ordenamiento jurídico. El tratado está en segundo lugar en esta jerarquía normativa. De acuerdo, acá tenemos el artículo 56. Los tratados deben ser aprobados por el Congreso de la República dando cuenta al Ejecutivo. Claro, ¿qué significa dar cuenta? Simplemente lo traslada. Pero quien aprueba los tratados de derechos humanos en este caso es el Congreso de la República, es el legislativo. Otro problema que se plantea acá, que también es parte de esta discusión o polémica, tiene que ver con esto, ¿no? Sobre la falta de compromisos al sistema y la relación del sometimiento de la jurisdicción contenciosa. A pesar que tenemos 29 países más o menos que están sometidos a la Carta de la OEA, no todos asumen sus compromisos de manera plena. Repito, no todos asumen sus compromisos de manera plena. Algunos están sometidos a la jurisdicción contenciosa y consultiva, otros únicamente están sometidos a la jurisdicción consultiva, más no a la contenciosa. Quiere decir que sus decisiones y fallos no siempre son vinculantes. Los estados pueden únicamente asumir esta sentencia a modo persuasivo, de recomendación, más no de ejecución inmediata, ¿no? Entonces, esta falta de compromiso en algunos países de que simplemente yo formo parte del sistema interamericano, pero sus sentencias no me vinculan, bueno, entonces eso debilita el sistema. Lo dije hace un rato. El principal problema, la pata coja de esta mesa es esta falta de coercitividad, pero la fortaleza también tiene, digamos, haciendo un análisis FODA, el hecho de que el sistema funciona en la medida en que los estados cumplen con sus obligaciones internacionales. Si un estado incumple, entonces este, ¿qué significa? Que no está implementando correctamente la decisión de la Corte o no le está aplicando de manera interna. Y esto demuestra, en el caso peruano, un alto nivel de casos contenciosos. Yo no tengo a la fecha exactamente cuántos casos tenemos a la fecha. Yo tuve la oportunidad de ser en este país la segunda autoridad en materia de derechos humanos cuando fui secretario técnico del Consejo de Derechos Humanos, órgano del Estado que se encargaba conjuntamente con la Cancillería, diseñar, implementar y ejecutar la política ante la Corte Interamericana por parte del Estado, lo que ahora hace la Procuraduría Pública en materia supranacional. Y recuerdo que la cantidad era numerosa. Teníamos hace algún tiempo 43 casos de la Corte Interamericana. Todos los hemos perdido, salvo uno, una victoria pírrica. O sea, imagínense ustedes, la defensa supranacional no estaba funcionando porque parte de una premisa errada. Dicen, bueno, ya que nos han demandado, el Estado que se apersone. Pues, no es así. O sea, no es que el Estado se apersone, sino el Estado debe garantizar a nivel interno los derechos fundamentales de los ciudadanos. Si te comprometes a un tratado, si te comprometes con un tratado, lo menos que puedes hacer es cumplir. Entonces, la falta de una visión con respecto a este sistema interamericano, digamos, colabora en el sentido de crear una especie de criterio de que el sistema interamericano es un sistema injusto, que deberíamos retirar nuestra firma de este tratado y que en todo caso nosotros nos sometamos a esta competencia consultiva. Es decir, los fallos que emite la Corte Interamericana no son vinculantes para nosotros, simplemente podemos asumirlos como recomendaciones. Entonces, esa falta de compromisos le hace daño al sistema, a un sistema que ha venido funcionando ya hace muchísimo tiempo con relativo éxito, en el sentido que hay un alto nivel, una vez que el caso llega a la Corte Interamericana, hay un alto nivel de estimación de los casos. Y eso es obvio porque quien funge de Ministerio Público es la Comisión Interamericana, ¿no? Son ciertamente las ventajas que eso cabe. Y otro elemento más es este, ¿no? Siempre se ha discutido, se ha cuestionado a la Corte por qué la Corte debería únicamente basar sus decisiones y sus fallos a partir de su propia jurisprudencia.
Así como nuestro Tribunal Constitucional se basa en sus fallos y sus decisiones y somete únicamente a la Constitución, igualmente la Corte Interamericana se somete a su convención, a su tratado, y se somete además a sus precedentes, sus sentencias. Claro, pero teniendo en cuenta de que los sujetos procesales y demandados son numerosos y cada uno tiene una distinta naturaleza jurídica y un sistema, digamos, algunos concentrados, otros difusos, me refiero a los modelos de constitucionalidad. Entonces ocurre de que la Corte Interamericana, y este es un pedido que se ha hecho hace muchos años, tenga la necesidad de asumir una interpretación evolutiva. ¿Qué significa ello? Que sea capaz de incorporar en sus decisiones, criterios de los propios tribunales constitucionales. Ese es un parámetro que la Corte generalmente no usa. La Corte utiliza únicamente su parámetro convencional, es decir, lo que establece la Corte y lo que establece sus sentencias. Pero jamás, digamos, la Corte ha asumido criterios interpretativos de tribunales constitucionales o de cortes internas en materia ordinaria. El único caso fue el caso, acá tengo la referencia, de acuerdo, que tuvo que ver en el caso Atala Risco versus Chile, un caso emblemático en materia de familia y que tuvo que ver con esto, ¿no? Países como México y Colombia habían hablado acerca de las distintas interpretaciones sobre la igualdad y la orientación sexual. Y esos criterios fueron incorporados en la sentencia de fondo, en el caso de Talarifo versus Chile. Entonces es necesario que la Corte sea capaz de incorporar también, digamos, criterios de otros tribunales constitucionales, pero también criterios de las Cortes Supremas de los países, con la finalidad de ampliar ese universo. Por eso se llama la necesidad de asumir una posición interpretativa. Bien, y finalmente, como última reflexión, para entrar ya lleno, es este de acá, la dualidad de las decisiones de la Corte. Vean, más allá de un órgano de carácter contencioso, litigioso, de su decisión es vinculante, yo creo que la decisión, la dualidad la dualidad de las decisiones creo que se puede enmarcar a partir de sus sentencias. Es decir, en algunos casos, la Corte Interamericana resulta siendo un parámetro de observancia en el cumplimiento de los derechos y libertades de su propia convención. ¿De acuerdo? Y ello entonces lo obliga a verificar el cumplimiento del Estado con respecto a sus políticas públicas y sus omisiones legislativas, en virtud de las llamadas peticiones que pasan por la Comisión y luego a la Corte, en ese orden, nunca a la inversa. Bueno, pero el hecho es que en algunos casos la Corte le deja cierto margen de acción a los estados, cierto margen de acción de los estados. O sea, la Corte entiende que los estados ciertamente son libres a veces de tomar sus decisiones, ¿no? Entonces, la Corte en algunos casos actúa como un criterio de manu militari, de vinculación, de una extrema vinculatoriedad o una vinculatoriedad fuerte, y en otros casos una vinculatoriedad débil. Esa capacidad ese carácter de discrecionalidad, de respeto de ordenamientos internos, es lo que se conoce como el llamado margen de apreciación nacional o interno. Cada país debe ciertamente implementar las decisiones, cada país es libre, soberano y autónomo de ver cómo implementa las decisiones en el caso peruano. En el caso peruano, por ejemplo, hemos tenido un caso interesante, ¿no? El caso de Alberto Fujimori, cuando ocurre este tema de su indulto, la Corte Interamericana le dice un momentito, ya que se ha aprobado esto, que lo haga un juez interno y lo hizo un juez de reparación penal, ¿no? Para que valide efectivamente este indulto. O sea, le dijo, de acuerdo a tu legislación, ve la forma en la cual valides esa decisión, ¿no? Bien. La Corte también le dijo al Estado peruano, un momentito, hay un tema pendiente de las reparaciones judiciales que no se han hecho efectivas. Y esa falta de reparación es un incumplimiento, es un desacato ante la Corte Interamericana, ¿no? Entonces, más allá de la discusión había una opinión consultiva o no, la sentencia de fondo establece una responsabilidad del Estado en la falta de juzgamiento y la responsabilidad del Estado en la época de Alberto Fujimori para asumir esa responsabilidad de carácter internacional. En otros casos, la Corte simplemente, digamos, o es intensa, o la Corte a veces simplemente te deja ese cierto margen de discrecionalidad. Es intensa. Por ejemplo, hay un caso interesante, el caso Lorenzo Tamayo, en el cual la Corte Interamericana dispuso, por ejemplo, que se deje sin efectos indultos en el ámbito interno
que habían favorecido a personas que habían cometido delitos de lesa humanidad con respecto a esta profesora, la señora Lorenza Tamayo, declaró inclusive que los indultos deberían ser dejados sin efecto y que se le aplique la sanción. El Estado debe entonces, bajo esa sentencia, investigar y sancionar, ¿no? Investigar y sancionar, identificar responsables. Otros casos mucho más intensos es el caso, por ejemplo, este, la última tentación de Cristo versus Chile, en el cual la Corte Interamericana dispone, mejor dicho, ordena una reforma constitucional en la Carta chilena en relación a una modificación de competencias de un órgano que se crea para, para verificar el contenido de las películas y de los contenidos televisivos. O sea, ese es un efecto sumamente intenso, ¿no? Para que Chile implemente una reforma constitucional y que ciertamente haga efectivo el cumplimiento lo que la Corte había dispuesto en ese momento. Estamos hablando entonces de esto, de un corpus juris convencional, ¿de acuerdo? En la cual la Corte lo que busca es el sistema interamericano representado por la Corte hacer una especie de control vertical y general, un control a partir de su propia convención, no de los elementos internos, sino a partir de su propia convención. Por eso se dice que es una corte de mano militar y es una corte, digamos, tu decisión es vinculante, ya no hay una segunda opción, no hay una segunda vía después de la corte. Algunos, hace algunos años hay una discusión interesante que decía, bueno, y que la corte no puede tener una segunda instancia. No, pues no la tiene. La instancia, la segunda, la última instancia del tema interamericano es una instancia política, ¿no? Y es la reunión de cancilleres que se hace todos los años en el mes de diciembre, en el cual evalúan el cumplimiento de las políticas públicas de los estados de la OEA. Pero eso es una instancia política, no es una instancia jurídica. Entonces ya no tiene una doble instancia. No es posible ya establecer esa doble instancia. Y esto me parece un tema fundamental en el abordaje del problema de la Corte Interamericana, la no inmiscusión en la soberanía de los estados. Estimados amigos, en un mundo tan globalizado, en un mundo ahora tan interconectado, en un mundo en que ahora los derechos humanos se han convertido en posiciones emergentes, en posiciones de reivindicación de grupos sociales y de minorías, ya no se puede hablar de soberanías. ¿Entienden? O sea, ya no se puede hablar de soberanías en el sentido de hace 40, 50 años. Ya los estados son soberanos de manera interna, pero no son soberanos en el ámbito de sus obligaciones y del incumplimiento de sus obligaciones. Es decir, cuando la Corte emite una sentencia, no es que se inmiscuye en tu soberanía, en tu jurisdicción. Cuando la Corte emite una sentencia es porque tú has firmado un tratado interamericano, tú has suscrito, nadie te ha obligado a que firmes un tratado. Por lo tanto, te comprometes a lo que el tratado dice. Si no te gusta, retiras tu firma. Si no te gusta, denuncias el tratado. ¿De acuerdo? Pero ya no podemos hablar de una absolutez en las soberanías en momentos como los que tenemos el día de hoy, ¿no? En que ya los derechos humanos resultan siendo además índices de cumplimientos de estándares de políticas públicas, ¿no? Es decir, cuando los estados ahora, por ejemplo, quieren firmar TLCs, por ejemplo, quieren firmar por ejemplo, cuando Estados Unidos y México quisieron firmar, por ejemplo, estos famosos NAFTA, el North America Trade Free Agreement, Estados Unidos le dijo, bueno, ¿quiere firmar el tratado? Perfecto, lo firmo con Canadá y lo firmo con México. Pero entonces, ¿cómo estás en el cumplimiento de tus obligaciones de derechos humanos? ¿No? ¿Cómo estás en el cumplimiento? ¿Cómo vienes garantizando tus derechos humanos? Por eso es que en la ONU se crea este famoso EPU, el examen periódico universal, que era una especie de un mecanismo de cómo los estados estaban cumpliendo sus compromisos internacionales, ¿no? En el caso peruano, los EPUs han sido ciertamente a veces, este año, por ejemplo, ha sido lamentable, ¿no? El tema de derechos humanos, las protestas sociales, la falta, por ejemplo, de impunidad de estas 50 muertes como consecuencia de los conflictos, ¿no? La represión a la población. En fin, han habido una serie de incidentes que el incumplimiento, a veces estos retrocesos, por ejemplo, que tiene que ver, por ejemplo, con eliminar este elemento de imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad, yo creo que son serios retrocesos
legislativos que van en contra de una política de defensa efectiva de derechos humanos, ciertamente. Bien. Bien, entonces acá tenemos, ya entrando ya al tema, el derecho internacional de derechos humanos. Y esto se crea básicamente a partir de cuándo, el año 45, como dije. Termina la Segunda Guerra Mundial, ya el mundo lo que quiere es sanar heridas, es establecer un nuevo orden. La creación entonces de Naciones Unidas es un punto importante porque a partir de eso se crea, a partir de ese consenso ecuménico, se crea pues la OEA, ¿no? Y a partir de la OEA, en el año 59, se crea esta necesidad de implementar un mecanismo de control sobre derechos humanos. ¿Qué se conoce el derecho internacional de derechos humanos? Una serie de tratados de derechos humanos y otros instrumentos adoptados en el año 45. Han conferido una base jurídica a los derechos humanos y en el ámbito de las obligaciones del respeto, de la obligación de proteger, de realizar y de fomentar estas prácticas y estas políticas. Dos son las más importantes obligaciones al respecto. La obligación de respetarlos y la obligación de realizarlos. Es decir, el artículo 1.1 de la Convención de San José de Costa Rica y el artículo 1.2. Los estados deben adoptar medidas para facilitar el disfrute de los derechos humanos y los estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos o ciertamente limitarlos. Y para ello deben establecer los mecanismos ordinarios, mecanismos extraordinarios, como son los procesos constitucionales, y los mecanismos supranacionales, como es el caso de lo que se plantea ante la Comisión Interamericana. Este sistema interamericano, este sistema, este derecho internacional de los derechos humanos y este sistema de protección, básicamente es un control, es un catálogo y un mecanismo de control internacional. Un catálogo amplio. O sea, el ámbito de aplicación de los derechos objeto de protección responde a un catálogo amplio. ¿De acuerdo? Amplio en el sentido que no solamente son derechos ecuménicamente reconocidos, sino también son normas programáticas. En algunos casos también, por ejemplo, son DESC. ¿Cómo es que los estados vienen cumpliendo, respetando los derechos, realizándolos, pero también cómo los estados vienen implementando en el ámbito de, ya no como derechos, sino como normas programáticas? ¿A qué me refiero con esto? Tres derechos, salud, educación y trabajo, son normas de carácter programático, pero que se presentan ciertamente servicios públicos. Denle una lectura a la Constitución peruana. ¿Dónde están los derechos, estos derechos que he hecho referencia? Salud, educación y trabajo están a partir del artículo 4 en adelante, pero son derechos progresivos. Y se trata también de un control internacional que no termina únicamente en una sentencia, que no termina, por ejemplo, en una visita in loco, que no termina en una recomendación. Yo creo que cuando se abre un proceso internacional, yo creo que se abre la puerta a un conjunto de mecanismos de seguimiento, de fiscalización y vigilancia permanente. Entonces, no pensemos que es simplemente una instancia que resuelve, emite sentencia y se acabó el asunto. No, abre un proceso de cumplimiento, de supervisión y de sanción también a los estados que no han cumplido con ese mecanismo. Y hay un caso muy interesante que ya yo creo que nos va a explotar este año, o si no el próximo año. La Corte Interamericana, en el caso, por ejemplo, de la Oroya, ya estableció la responsabilidad del Estado peruano en no asumir medidas con respecto a la contaminación ambiental. Entonces, la Corte Interamericana le ha dado plazo de un año al Perú para que adopte medidas con respecto a esa decisión, ya sea traslado, ya sea en el ámbito de educación, ya sea en el ámbito de salud, ya sea en el ámbito de servicios públicos, servicios básicos, el tema de la contaminación ambiental. El Estado no asumió su responsabilidad durante muchos años, ¿no? Entonces el Estado tiene un año, a partir ya el año, el plazo se vence de acá a poco. Habrá que esperar cómo es que el Estado peruano responde ante la responsabilidad internacional, ¿no? Que significó no implementar políticas públicas, estos llamados PAMA, los que se llaman programas de manejo medioambiental, ¿no? Es un tema interesante, habría digamos, hacer un seguimiento al respecto de ello. El sistema, dice, internacional de promoción está diseñado para propender a la progresividad. Importantísimo. Progresividad en el sentido que los derechos en ella reconocidos en la Convención Americana
Tiene que entenderse que una vez incorporados, los estados no pueden implementar políticas para la reducción de su ejercicio, todo lo contrario. Tienen entonces que optar por una mayor progresividad y aplicando una cláusula que se llama la cláusula de progresividad y de no regresividad, derecho que es reconocido por la Convención Americana de San José de Costa Rica, es un derecho que debe ser claramente incrementado de manera presupuestal, incrementado en servicios, implementado en tratamiento y principalmente en cobertura. No se permite que los estados bajo ningún concepto puedan e inclusive invocando cuestiones de orden interno, puedan, digamos, reducir ese ejercicio de los derechos. Digo esto porque los estados podrían decir, no, señor, yo estoy enfrentando una crisis económica muy fuerte, razón por la cual no puedo atender, por ejemplo, los temas de salud, ¿no? Entonces, yo pido que durante un tiempo, digamos, se me suspenda esta función, ¿no? Los estados no pueden alegar cuestiones de orden interno en relación al incumplimiento de sus obligaciones en el ámbito del sistema interamericano. Eso es lo que no pueden hacer. Bien, si hay algo que forma parte de este derecho internacional de los derechos humanos que, como dijimos, comienza en el año 49, después de la Segunda Guerra Mundial, es esto, ¿no? Los tratados de derechos humanos y la internacionalización de los derechos humanos, no como mecanismo de protección pro persona. ¿Sí? Entonces, estos tratados de derechos humanos una característica. Dice, no es inalasmático. ¿Qué significa que no es inalasmático? Es que, a diferencia de los otros tratados, estos asumen obligaciones no en relación a otros, sino en relación a los individuos bajo su jurisdicción. O sea, estos tratados tienen un contenido en específico. No son acuerdos, son acuerdos, son pactos, son convenios. Así lo establece la Convención de Viena, pero estos tratados tienen una vocación progresiva de desarrollo, ¿no? De una protección reforzada, una protección que no ha sido dada internamente, que no ha sido dada por el Estado. Por eso se dice, por eso se dice y se afirma que el sistema interamericano de San José, Costa Rica, es un sistema subsidiario. Es un sistema subsidiario. Solamente acudes a él cuando has transitado en el ámbito interno. Esa es la regla general. Repito nuevamente, es un sistema subsidiario. Solamente es posible acudir al sistema interamericano cuando has agotado la vía interna. Y hay una disposición en la Constitución. Quien considera que sus derechos no han sido debidamente respetados en el ámbito interno, tiene la posibilidad de acudir al sistema interamericano de San José de Costa Rica. Bueno, dice acudir a las instancias de las cuales el Perú es parte. En este caso, San José de Costa Rica, en este caso, Comisión Interamericana, Corte Interamericana en ese orden, y también, yo también diría, también podrías acudir a la Corte Penal Internacional, pero ese es otro mecanismo de protección de relevancia jurídica en el derecho penal. Pero también podrías acudir, por ejemplo, a un órgano importante, que no es un órgano contencioso, sino más bien es un estamento importante en las Naciones Unidas, que es el Comité de Derechos Civiles y Políticos. Es una instancia consultiva de expertos que hace recomendaciones. Y en el caso peruano le cabe una en especial, el caso Karen Yantoy, una señorita que fue objeto de una vejación en el Perú porque no se le permitió que se le practique un aborto cuando tenía un embarazo anencefálico. Y la criatura, a sabiendas de que tenía esa malformación, una inviabilidad congénita, el Estado peruano se negó a hacerle el aborto y tuvo esta señorita Karen Yantoy que proseguir con el embarazo durante los 9 meses. Esta malformación se le detectó más o menos en los primeros meses del embarazo. Entonces, hay este contenido de los derechos humanos. Vean ustedes, en el ámbito interno, yo creo que hay una norma habilitadora. Es la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución. Dice, las normas relativas a los derechos y libertades que la Constitución reconoce se interpretan de conformidad con los derechos humanos y con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificadas por el Perú, de los cuales el Perú es parte. Entonces, tenemos qué cosa. No solamente es el corpus juris convencional, o sea, no solamente es la, la Convención de San José de Costa Rica, también es la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, es también el Protocolo de San Salvador, es también, por ejemplo, el PIDEX, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, es también, por ejemplo, el pacto que prohíbe la discriminación y tortura. Es todo un corpus juris convencional.
O sea, no es únicamente la Convención Americana que nos rige, que nos obliga, y sus reglamentos internos, no, es también un conjunto de normas que conforman parte de este, de este derecho internacional de los derechos humanos. El segundo dice cláusulas que reconocen el derecho de la persona a la protección internacional, lo que dije hace un rato, el artículo 105. Agotada la jurisdicción interna, quien se considere relacionado por los derechos de que la Constitución reconoce, puede recurrir a tribunales o organismos internacionales. Ahí encontramos entonces este Comité de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, que es, como repito, un comité de expertos, ¿no? Que lo que elabora son recomendaciones, pero obviamente con cierto, digamos, elemento de responsabilidad por parte del Estado. Acá tenemos esta cláusula de control constitucional, artículo 200. Les dije hace un rato, los tratados, que diríamos es la forma, es esta expresión de voluntad por escrito, ¿no? Que plantean los estados o los organismos con reconocimiento internacional, entonces están sometidos a un mecanismo de control constitucional. ¿Y cuál es este? El artículo 204, en el sentido de que los tratados pueden ser sometidos a un control constitucional, ¿de acuerdo? Bajo la lógica de este examen de compatibilidad en abstracto, lo que es el control de la Constitución, un examen de compatibilidad en abstracto con respecto a normas de jerarquía, Constitución y tratados. A partir de eso se puede hacer esta cláusula de control constitucional. ¿De acuerdo? Y el artículo 56 y 55 que hablan acerca de los tratados internos, la incorporación. Por eso les dije hace un rato que un tratado no tiene una vía propia. Un tratado depende de la presencia de un mecanismo de incorporación en el texto de nuestra Constitución Política del Estado. Entonces dice, claro, forman parte del derecho nacional y si han entrado en vigor. Entonces, no es suficiente que un tratado se firme. Repito, no es suficiente que un tratado se firme. Es indispensable que un tratado sea aprobado de acuerdo a nuestro procedimiento interno, en este caso, el Congreso, dando cuenta del Ejecutivo. Lo que establece la Convención de Viena sobre tratados, la Convención de Viena sobre tratados del año 67 es lo siguiente. Hay dos tipos de tratados, los tratados multilaterales y los tratados bilaterales. Cuando uno se somete a un tratado bilateral, por ejemplo, un tratado de Perú-Chile, Perú-Estados Unidos, Perú-México, entonces el tratado se perfecciona por lo que se llama el canje. ¿Qué es el canje? El intercambio de cartas. Y ahí se perfecciona y se aprueba. Ahí el mecanismo se aprueba. Cuando hay este canje, supuestamente ya hay una adopción de decisiones, hay un acuerdo de voluntades. Pero cuando el tratado es multilateral, ya no hay un canje. ¿Qué cosa hay? Un depósito. Y el depósito generalmente se hace en lo que se denomina una secretaría pro tempore, ¿no? Que es la que recibe la voluntad del tratado y que se acuerda de manera multilateral. En ambos casos, ya sea canje o depósito, este, esa norma tiene que ser aprobada conforme a nuestro ordenamiento interno. A menos lo que nos corresponde, ¿no? Perfecto. Vemos algunas disposiciones del año 69 con respecto a esta disposición de Viena sobre tratados internacionales. Vean ustedes, es importantísimo, porque estos son criterios en los cuales la Corte Interamericana debe vincularse y debe aplicar sus casos, resolver sus casos a partir de estos criterios. Vean ustedes, dice 31. Un tratado debe interpretarse de buena fe, conforme al sentido corriente que debe atribuirse los términos del tratado, en el contexto de teniendo en cuenta su objeto y fin. Acá tenemos dos principios importantes. El principio de buena fe, ¿de acuerdo? El principio de buena fe, que se llama el principio de bona fide, de buena fe. El tratado debe interpretarse de buena fe, de acuerdo al sentido corriente en el cual ha sido expresado. ¿De acuerdo? Entonces, hay que hacer una interpretación en un principio literal, ¿no? Una interpretación literal para ver qué es lo que dice el tratado, porque el tratado debe ser claramente redactado y de manera muy simple. El Estado se compromete a, digamos, allá no hay mayor nivel de discusión. Y el otro es el principio del efecto útil en materia de estos acuerdos. Es decir, teniendo en cuenta el objeto y el fin. ¿Para qué firma un tratado? Para establecer mecanismos de control, para establecer instancias de resolución, para beneficiarme con respecto a una defensa corporativa o para permitir que mis ciudadanos acudan, en este caso, a una instancia de control internacional. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos uno importantísimo. Dice, ninguna disposición de la presente convención puede ser interpretada en el sentido que
permitir a alguno u otras de todas partes suprimir el goce, el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en ella. Los estados no pueden invocar cuestiones de orden interno por el cumplimiento de sus obligaciones. Es decir, un estado no puede decir, señor, sabe que estoy en una situación de emergencia, estoy en una situación de calamidad, estoy, por ejemplo, atravesando problemas económicos muy serios, temas fiscales, presupuestarios. Ciertamente la Corte tiene un estándar, ¿no? Un estándar de cumplimiento. O sea, me refiero a una apreciación en específico de las obligaciones de los estados. Me refiero a un tema muy sencillo. No puedes tratar igual a Haití que, por ejemplo, a Colombia, o por ejemplo, a Argentina, o por ejemplo, a Perú, ¿no? Que tienen una situación económica, digamos, estable en el continente. No puedes tratar de la misma manera a Haití, que es un país que está en una situación de anomia política y casi destrucción. Entonces, ahí sí la Corte podría hacer, digamos, puede suspenderte temporalmente tus obligaciones, pero obviamente existe un tratamiento ciertamente diferenciado. Dice otro criterio, excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática y representativa del gobierno. Esta cláusula del artículo 29 nos permite entonces que la Corte Interamericana, ya no en el papel contencioso, tampoco en el consultivo, sea capaz de crear derechos a partir del reconocimiento de su propia carta. La Corte Interamericana ha creado derechos en más de una oportunidad, ¿no? Derechos en el ámbito convencional. Por ejemplo, digo solamente uno, el derecho, por ejemplo, al acceso universal al Internet. Es un derecho creado por la jurisprudencia, vinculante y obligatorio en los estados que forman parte de la Convención. También en su momento planteó, por ejemplo, el derecho a la vivienda digna, a la alimentación. Entonces, no solamente es un órgano contencioso y consultivo, sino también un órgano que crea derechos al interior de sus decisiones. ¿De acuerdo? Bien. Entremos un poco a hablar acerca de esto, ¿no? De los órganos del sistema, la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana. Son los dos órganos del sistema, los dos componentes del sistema interamericano, la Comisión Interamericana y Corte Interamericana. Pero antes de ello quiero entrar un poco a la historia, ¿no? Porque hay que ubicar en el contexto histórico cómo surgen estos estamentos, que no surgen de manera simultánea, ¿no? Digamos, hay una serie de hitos importantes, reuniones, conferencias internacionales que, digamos, dan cuenta del surgimiento de esto, pero sobre la base, en principio, el año 49, en una reunión que se hace el año 49, que me parece que es en La Habana, o en Bogotá, y es que efectivamente se ve la necesidad de crear la OEA, y la OEA es la que engendra, los Estados Americanos es la que engendra a su interior este mecanismo, digamos, de protección subsidiaria de derechos humanos. Acá tenemos. La tercera conferencia extraordinaria celebrada en Buenos Aires, Argentina, en el año 67. Se reformó la Carta de la OEA y se elevó a la comisión a la categoría de órgano de la OEA. Y es decir, primero se crea la comisión y luego se crea la Corte Interamericana. ¿De acuerdo? En ese ámbito, en ese orden. Primero se crea la comisión y después se crea la Corte Interamericana. Acá tenemos otro hito importante, la conferencia especializada del año 69, ¿no? Adoptó la Convención Americana de los Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, 69, es decir, hace exactamente, hay un audio que está filtrando, por favor, si pueden suspenderlo. Año 69, es decir, estamos hablando más o menos de hace 57 años, ¿no es así? Hasta el momento se establece esta suscripción y luego entra en vigor el año 78, ¿de acuerdo? Y que obviamente ya se consolida el sistema interamericano. Pero es a partir de que el reconocimiento de la OEA. Acá tenemos otro dato. Esta novena conferencia internacional que se realiza en Colombia, en Bogotá, año 48, en donde se establece esto, ¿no? El hecho de la adopción de la Declaración Americana de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. ¿De acuerdo? Perfecto. El año 54 se crea la Corte Interamericana. El año 54. Pero esta después entra mucho tiempo después en vigencia. La Corte Interamericana fue establecida en el año 78, vean ustedes. Tuvieron que pasar más de 20 años. 78 instalada en San José, Costa Rica, y ahí se establece este convenio que iba a ser entonces la sede, iba a ser Costa Rica, de la Corte y de la Comisión iba a ser la ciudad de Washington en Estados Unidos. Bien, pero vean ustedes, digamos, los hitos, estos hitos, ¿no? Estos hitos, ¿no? Primero la OEA, después se crea la Comisión Interamericana y luego se crea la Corte Interamericana y después ya se valida después de casi 20 años, 20 años después.
Y acá tenemos esta Comisión Interamericana creada por la OEA el año 59. El año 59. Es decir, es un ítem interesante. No hay que perder nunca de vista el tema histórico, porque el tema histórico también un poco nos aclara. El año 59, el año 50, el año 70, ya en Europa ya estaba funcionando con mucho éxito el sistema interamericano europeo, el famoso TED, la Corte Europea de Estrasburgo, que en esa época tenía dos instancias, ¿no? Tenía, al igual que en el sistema, en el sistema latinoamericano, tenía comisión y corte. Ahora solamente tiene corte. Claro, pero la diferencia, estimados alumnos, el sistema europeo, si mal no recuerdo, tiene creo que más de 60 jueces. Tiene más de 60 jueces en la Corte Europea de Estrasburgo y no tiene ya una instancia de filtro como es la comisión, como si no tiene el sistema interamericano. 60 jueces, vean ustedes. Eso es a partir de una reforma de un protocolo que se hizo ya hace muchísimos años. Y el sistema viene funcionando de manera correcta. Digamos, hay una enorme carga procesal de la Corte Europea, pero digamos, es el modelo a seguir, ¿no? Es el modelo a seguir. Perfecto. Hablemos un poco de la Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana de San José, Costa Rica, que es el órgano, yo diría, de naturaleza cuasi política y cuasi judicial. Es el órgano, digamos, cuasi política y cuasi judicial. Pero, ¿cuál es su función? Para qué está la Comisión Interamericana y para qué sirve? Bueno, yo diría en principio que se dice que es un órgano cuasi judicial. Saben, siempre cuando he tenido que desarrollar estas sesiones, lo he hecho bajo un criterio, ¿no? Decir que, por ejemplo, la Comisión Interamericana es una suerte de ministerio público. Es una especie de ministerio público. Se encarga de investigar, se encarga de recomendar, se encarga de tramitar esta llamada petición, se encarga de elaborar mesas de trabajo, relatorías, visitas in loco, recomendaciones. Es decir, en el sistema, yo no voy a decir judicial, en el sistema supranacional, la Comisión Interamericana es una especie, yo no diría de mesa de partes, es una especie de casi ministerio público. Recibe denuncias, o eso trabaja como un tribunal, recibe denuncias, las tramita, las investiga y emite resoluciones de recomendación de recomendación de cumplimiento. Y es más, la Comisión Interamericana tiene inclusive, y en esto yo diría también su no cuasi judicial, la posibilidad de emitir lo que se llaman las medidas temporales sobre el fondo. ¿Qué significan las medidas cautelares? O sea, ¿y quién emite una medida cautelar? Generalmente un juez, un tribunal, ¿no? Por eso se dice que es un órgano cuasi judicial. También emite recomendaciones. También emite recomendaciones a los estados en incumplimiento. Elabora mesas temáticas, relatorías, grupos de trabajo, realiza visitas in loco para determinar e identificar patrones de vulneración estatal en los Estados miembros. Y a partir de eso se puede crear un caso contencioso, pero bajo la lógica de la identificación de un problema, pero a partir del estudio que hace esta comisión interamericana formado por 7 personas, ¿de acuerdo? Esta comisión, que es la instancia previa a la Corte Interamericana. No se puede llegar nunca a la Corte Interamericana si no se pasa previamente ante la Comisión Interamericana. Ese es, digamos, el ITER. Entonces, nuevamente repito, un órgano cuasi judicial, trabaja como un tribunal, recibe denuncias, las tramita, emite resoluciones. Y otra cosa importante, la Comisión Interamericana también puede promover acuerdos de solución amistosa. Es un acuerdo de solución amistosa. Es un acuerdo en el cual las partes, peticionante, peticionante y Estado, ¿de acuerdo? Llegan a un acuerdo, una especie de conciliación, ¿no? Entonces dicen, bueno, perfecto, yo reconozco la responsabilidad internacional del Estado peruano con respecto al peticionante. Entonces la comisión tiene que validar y homologar esa decisión. El trámite es bastante largo, la verdad. El trámite es sumamente largo, es bastante tedioso, es bastante complicado. Por eso yo quiero plantearlo de la manera más simple. La Comisión Interamericana actúa ahí como una especie de un conciliador, ¿no? Un conciliador. Entonces, simplemente cuando las partes se sientan, acuerdan y perfecto. La Comisión dice, un momentito, ustedes, el Estado ha aceptado estas condiciones, perfecto. Entonces, digamos un acuerdo de solución amistosa
Y entonces yo garantizo el cumplimiento, yo garantizo el monitoreo y seguimiento de este acuerdo hasta que se satisfaga. Si no se satisface por parte del Estado, ¿qué hace la Comisión? Remite el caso a la Corte Interamericana. Pero claro, para ello pues hay varios, digamos, yo diría varios pedidos o varios trámites, ¿no? Es un procedimiento de ida y vuelta, es un procedimiento oral y escrito. Y vamos a ver más adelante cómo es que se llega a cómo se llega a la Comisión Interamericana, pero esta primera parte quería únicamente precisar la Comisión Interamericana, cuál es su naturaleza jurídica, ¿no? ¿A qué se dedica? ¿Qué es lo que hace? Acá tenemos los datos de la Comisión Interamericana, artículos 34 y 51, un órgano de naturaleza cuasi judicial. Por eso dije, digamos, si el símil lo permite, un segundo voy a suspender mi cámara para un tema de color. Si el término lo permite, es una especie de ministerio público, ¿no? Tramita, custodia, requiere, pide información, pide información a las partes, ¿no? Convoca audiencias, admite medidas cautelares sobre el fondo, emite recomendaciones. Pero digamos, su finalidad es esas dos, básicamente, o sea, de las muchas que tiene, promover la observancia de los derechos humanos y servir como órgano consultivo. Pero repito nuevamente, es una suerte de ministerio público, ¿no? Que acusa, al final ejerce acusa, es el que lleva esa petición, que es una solicitud de un ciudadano de cualquier estado parte con respecto a la Corte Interamericana. Acá tenemos los mecanismos que tiene la Comisión Interamericana, vean ustedes, le digas un rato, ¿no? Casos y medidas cautelares. O sea, los casos se refiere a las llamadas peticiones, que son solicitudes que se plantean más adelante, vamos a ver la mecánica de esto. Y vean ustedes lo interesante de esto, ¿no? Es esto de acá. Las teorías y grupos de trabajo. Libertad de expresión, derechos de las mujeres, derechos de pueblos indígenas, personas privadas de libertad, derechos de afrodescendientes, derechos sobre la niñez, unidad de defensores de derechos humanos. Y finalmente lo último, que me parece más interesante, las llamadas visitas sin loco. ¿Qué son? Simplemente son visitas que hacen los comisionados a cualquier estado o parte en el cual entonces la comisión considera que hay una situación de vulneración. Generalmente, esta comisión puede sesionar en cualquier parte, en cualquier país, pero es importante porque acá, por ejemplo, se han realizado visitas in loco, se han realizado una serie de visitas in loco en el país. Por ejemplo, en el caso de Chayapalca, en este penal que está entre la frontera de Moquegua y Tacna, para verificar, por ejemplo, el nivel de habitabilidad de este penal, ¿no? Que al final la comisión recomendó que era viable que existiera por lo menos ahí, en ese sitio, un centro penitenciario. Y aparte también lo que hace la Comisión Interamericana es crea mesas temáticas, ¿no? En ámbitos en los cuales hay una situación, se pueden identificar patrones de vulneración en un país, ¿no? Hay una falta, hay una omisión legislativa, hay un problema que genera, por ejemplo, estos conflictos. La Comisión Interamericana vino acá al Perú. Recuerdo, ante los sucesos de los conflictos como consecuencia de la destitución del señor Pedro Castillo, ¿no? Y de las reformas. Escucharon a las partes, hicieron sí, un informe sobre el estado de los derechos humanos en el país. Eso hace la Comisión Interamericana. Es un órgano básicamente de investigación, de recopilación, digamos, de elaboración de recomendaciones. Acá tenemos el marco normativo del SID, del Sistema Interamericano. Les dije, este es el corpus juris de convencionalidad. La Carta de la OEA, no voy a señalar todo, pero vean ustedes, tiene, por ejemplo, instrumentos importantes como, por ejemplo, lo es esta Convención para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer de Belém do Pará, ¿no? Ahora, el principio, el protocolo que permite la abolición de la pena de muerte del año 90, entre otros, vean ustedes, este, y el PIDES, ¿no? El año 98, que es el Pacto sobre Derechos Civiles y Políticos. Este es el marco normativo, este es digamos, el corpus juris del sistema interamericano. Esos son los derechos protegidos por la Convención Americana, digamos, son derechos que pueden encontrar un símil en las cartas internas, ¿no? En las cartas nacionales. Pero obviamente, lo interesante de estos derechos, es que también van aparejados a esto, los derechos de desarrollo progresivo.
Artículo 26 de la Convención. Normas económicas, normas sociales, educación, ciencia y sobre cultura. Es decir, la Convención no solamente identifica violación de derechos y libertades al interior de su propia Convención, sino las omisiones del Estado con respecto a los ciudadanos. Los estados vienen cumpliendo, vienen implementando legislativamente el cumplimiento de derechos o no. Los estados vienen implementando legislativamente de manera correcta. Los estados vienen cumpliendo los estándares internacionales de derechos humanos. Los estados vienen ejecutando las políticas públicas en materia de derechos humanos. Los estados vienen, digamos, cumpliendo con la obligación de proteger, realizar y salvaguardar los derechos o no. Entonces, no solamente es un ente que se encarga de garantizar el cumplimiento de los derechos, sino creo que su labor, yo creo que va mucho más allá en el sentido de ser un órgano que garantiza la plena vigencia de los derechos en una primera etapa. O sea, me refiero en el conocimiento de esta llamada petición. Y acá tenemos los otros derechos, vean ustedes, los otros derechos en la Convención con su respectivo artículo para que pueda ser cotejado y con la lectura de la Convención Americana. Acá está, tenemos los otros derechos. Bien. Entremos un poco a este modelo que se llama petición, ¿no? La petición interamericana. Es un proceso interesantísimo. Yo debo señalar lo siguiente. Cuando se habla de acceso a la jurisdicción interamericana, muchos colegas, digamos, le tienen, yo no sé si temor o le tienen cierto, cierto, hay obviamente un desconocimiento por parte de muchos colegas al respecto. Pero los colegas tienen, ¿cuál sería la palabra exacta? Tienen, como cierto miedo, ¿no? Quiero plantear mi petición ante la Corte, ante la Comisión Interamericana. ¿Cómo hago? ¿Cuánto es el plazo? ¿Cómo opera? Bueno, es simple. Es un sistema subsidiario. ¿Qué significa esto? Significa que solamente puedes acudir al sistema interamericano, a la Comisión Interamericana, cuando has agotado la vía interna, la sede interna. Esa es la regla, pero cada regla tiene una excepción. Y la excepción en este caso es la siguiente. ¿Qué pasa si, por ejemplo, tú no has recibido por parte del Estado una satisfacción procesal en tu proceso en sede interna? Por ejemplo, tu proceso dura 20 años. Tu proceso viene durando 20 años en sede interna. Y se dilata y se dilata y se dilata. ¿Podrías acudir a la Corte Interamericana, a la Comisión Interamericana? La respuesta es sí, por ejemplo. ¿Qué pasa si los recursos internos no están establecidos? No hay un recurso interno adecuado para garantizar ese reexamen de la decisión por parte del Estado. Acude directamente a la Comisión Interamericana. Número dos, no, una necesidad de que los plazos, los recursos no se resuelven en los plazos previstos. O sea, los recursos se resuelven en años. No tendrías por qué esperar. Definitivamente no tendrías por qué esperar. Hay una reforma interesante que se hizo en 2011 y que se dijo, ¿no? Hay que dar un enfoque a las víctimas, porque este es un enfoque de víctimas, ¿no? En el sistema interamericano, y que permite una mayor celeridad de ese tipo de procesos, de ese tipo de admisión de peticiones. Y se dijo en especial en 5 casos. No sé si son 5, pero voy a hablar los más importantes. O sea, para que el proceso no sea tan engorroso y no afecte a la víctima, se dijo, por ejemplo, ¿qué pasa cuando hay una privación cuando hay derechos, cuando el peticionante es una persona que está privada de libertad? El trámite debe ser mucho más rápido. El trámite de peticiones debe ser mucho más rápido. Número dos, una persona condenada a muerte dentro de un proceso penal. El proceso debe ser rápido, diligente. Tercero, una persona con enfermedad terminal, incurable, ¿no? Perfecto. Ese es otro caso. Personas que están sometidas a persecución política, migrantes y principalmente personas que están en el llamado plexo de vulnerabilidad. Vulnerabilidad física, vulnerabilidad social en atención a la intensidad y duración de la afectación. ¿No? Lo que la Corte Interamericana en el caso de Velázquez Rodríguez dijo, es una conducta reiterada del Estado, de opresión, tema de la vulnerabilidad. ¿De acuerdo? Entonces ahí el trámite debe ser rápido. Dice, es un sistema de informes periódicos. Los Estados partes tienen la obligación de garantizar. Perfecto.
Entonces, dos son las partes del proceso. La persona, el Estado, ¿de acuerdo? Y la persona, el Estado y el ciudadano, digamos, de un país. Por ejemplo, Juan Pérez del Perú. ¿De acuerdo? Bien. Dos partes. ¿Y desde cuándo vence? ¿Hay un plazo de caducidad? Sí, hay un plazo, 6 meses. 6 meses es el plazo a que responde, a que se contrae la convención para que se pueda mantener este pedido. El pedido es muy simple. Esta petición es un escrito, ¿de acuerdo? Con una reseña, primero los datos del interesado, los hechos vulnerados en el encuadramiento de la convención, una sucinta relación de hechos, digamos, si acudía al Poder Judicial, si había un proceso contencioso, si había un proceso de amparo, cómo se origina históricamente, como si fuera una demanda, como si fuera la parte de los antecedentes de una demanda, algo parecido. Y finalmente, una reseña de las actuaciones internas. O sea, por ejemplo, acudí a un proceso contencioso, fue declarado improcedente, acudí a un proceso constitucional, fue declarado improcedente, por ejemplo, no sé, a un proceso laboral administrativo, fue declarado improcedente y adjunto. Entonces, eso es la petición, ¿no? Encuadrada y fundamentada en el texto de la propia convención. Entonces, dos son las partes. Perfecto. Estado y el peticionante, el ciudadano. Ahora bien, en este modelo, el ciudadano no solamente es sujeto, sino objeto de derecho. Y este modelo solamente opera, realmente repito, en sentido subsidiario. Solamente puedes acudir al sistema, como regla general, cuando has agotado los recursos internos. Nada más. ¿Y quién es el demandado siempre? Es el Estado. El Estado opera en su conjunto. Repito, el Estado opera en su conjunto. ¿Qué significa en su conjunto? Es todo el Estado. No es el Ministerio del Interior quien ha vulnerado el derecho, es el Estado peruano. Ya el Estado podrá después repetir con respecto a la responsabilidad del Ministerio. Digamos, ¿qué pasa si la autoridad que violó el derecho, qué pasa si la autoridad que violó el derecho ya no está, o ya renunció, o se terminó su periodo? No importa. El demandado actúa como Estado, en su conjunto. Esa es la obligación de repetición. El Estado actúa en su conjunto, no a cuentas. El Estado no puede rehuir y decir, señor, bueno, esto fue contra el gobierno de Fujimori, esto fue contra el gobierno del señor Vizcarra o el señor Kuczynski. El Estado responde en su conjunto. ¿De acuerdo? Requisitos. Presentación por escrito, indicación de los datos del demandante, la víctima y demás. Atribuye la legal revelación. Y las gestiones en el ámbito interno. Sustanciales en de recursos internos y en el plazo establecado, en el plazo estipulado, digamos, ya dijimos hace cuánto tiempo es, 6 meses. Perfecto. Entonces, una vez que se plantea este pedido, entonces entra una etapa de admisibilidad. Obviamente, ¿qué es lo que hace la comisión? La comisión evalúa pues las condiciones, ¿no? O sea, el cumplimiento de esto. O sea, estamos frente, número uno, a un derecho tutelado por la Convención, sí. Estamos frente a un peticionante que ha agotado el curso interno, sí. Hay una manifiesta violación expresada en una denegatoria de derechos, una denegatoria de justicia en el ámbito interno, sí. El Estado entonces se encuentra, digamos, en una posición de ser un ente violador que no respetó esos acuerdos. Perfecto. Respeta entonces, digamos, aclara también el plazo, los contenidos formales, ¿no? Entonces, luego de ello, digamos, lo admite o lo rechaza. Si lo rechaza, comunica al peticionante, señor, su petición ha sido rechazada porque no tiene los elementos, digamos, formales. El proceso, repito, es sumamente largo, es engorroso. Yo diría el promedio de estos procesos pueden durar entre 10 a 12 años en el mejor de los casos. Por eso es que los abogados a veces tenemos mucho miedo para asumir ese tipo de defensas. Yo particularmente ya he llevado 4 casos ante la Corte Interamericana, ante el sistema interamericano. Y uno de ellos que ha comenzado hace más o menos, ha comenzado hace más o menos 5 años, ya está en etapa de admisibilidad. Bueno, perfecto, entonces tenemos esta admisibilidad. Perfecto, vean ustedes, les dije, ese trámite se ejecuta, digamos, de ida y vuelta entre el peticionante y el gobierno. ¿De acuerdo? Entonces ahí la Comisión Interamericana, ¿qué cosa hace? Una labor de investigación. Pide información. Pide información al gobierno. Señor, ha habido una petición en contra suya, pido la información. Entonces, requiere información.
esa información la traslado a la parte peticionante, al ciudadano. Entonces, la comisión dice, bueno, estoy conforme con la información que se me ha enviado, sí. Entonces, bueno, si no estoy conforme, bueno, vuelvo a pedir entonces información, ¿no? Y esa información la traslado a la otra parte para que la otra parte, digamos, alegue o complemente o en todo caso precise. Entonces, hay un mecanismo de ida y vuelta. Hay un mecanismo por escrito y oralmente. Se pueden crear audiencias, acá está, ¿de acuerdo? Se reciben audiencias sobre la admisibilidad de caso. En casos urgentes se pueden adoptar medidas cautelares, pero eso es un procedimiento también sumamente largo. Largo es el proceso de medidas cautelares siempre y cuando haya por lo menos esta verosimilitud en derecho y el tema de la demora, ¿no? La decisión, estamos hablando en el ámbito de la admisibilidad. Se elabora un documento en principio confidencial en el que se ponen los hechos y las conclusiones que de ellos se siguen y se formulan recomendaciones con un plazo para cumplimiento. Bueno, perfecto. Un primer documento y se recomienda al Estado. Bueno, perfecto. Recomendamos tal cosa. Recomendamos que, por ejemplo, el Ministerio de Defensa adopte una medida con respecto a las personas que han sido, digamos, vulneradas en sus derechos. Una recomendación. Si ha habido un acuerdo de solución amistosa, el caso queda ahí. Pero el caso queda ahí, pero como parcialmente, porque si la comisión plantea, el peticionario también puede pedir un acuerdo de solución amistosa, plantea por intermedio de la comisión. Entonces, si la otra parte acepta, perfecto, el caso queda ahí, pero no queda cerrado. El caso queda abierto porque la comisión implementa un mecanismo de seguimiento y supervisión. En qué medida ha venido cumpliendo, en qué medida ha venido, digamos, solucionando el problema en el cual, digamos, hay un elemento de una vulneración de un derecho fundamental. Entonces, nuevamente, se elabora un documento en principio confidencial que contiene recomendaciones y hechos y se formulan recomendaciones y un plazo para su cumplimiento. ¿De acuerdo? Primera parte. Segunda parte. Dice, en el tema interamericano, el plazo de 3 meses desde la remisión del informe de las partes. Dice, puede ser que el caso solucione a satisfacción y se cierre y queda ahí, que no se solucione la comisión de cierre remitió a la Corte, el famoso artículo 51 de la Convención, que no se solucione y se remita a la Corte por falta de presentación de esta jurisdicción de esta. Aquí es importante un tema que me parece vital. Este último punto dice, ¿no? Que no se solucione y que no se remita a la Corte por falta de aceptación de la jurisdicción de esta. Si ustedes alguna vez han leído alguna sentencia de la Corte Interamericana, el primer hito procesal, el primer elemento procesal de la Corte es determinar la competencia contenciosa o consultiva del país demandado. Hace primero un examen. El país, por ejemplo, no sé, se me ocurre Barbados, ¿no? ¿Está sometido a la competencia contenciosa o consultiva? Si está sometido a la competencia contenciosa, entonces, digamos, es un sujeto legitimado para ser demandado. Si no está, entonces simplemente la comisión no lo remite. Si, por ejemplo, señor, de algo sirve que se plantee una petición en el sistema interamericano, si ya Venezuela ahí incumple todos los mandatos de la Corte, o sea, hace caso omiso. Bueno, perfecto. Realmente está vinculada a la competencia consultiva, más no a la contenciosa. ¿Qué significa lo consultivo? Que esta recomendación simplemente es una recomendación. El Estado puede o no admitirla, el Estado puede o no implementarla. Y esto da lugar a un segundo informe definitivo con recomendaciones a ser cumplidas en un plazo pasado el cual puede publicarlas o no. Respecto a la remisión de casos a la Corte, las únicas pautas es que el Estado vaya a aceptar la jurisdicción del tribunal y que se haya votado el procedimiento de la comisión. Es decir, la comisión ahí concluye su labor. ¿Y qué cosa hace? Eleva el caso a la Corte Interamericana. Como les dije, estoy tratando de resumir un proceso que es sumamente largo, engorroso y tedioso. ¿De acuerdo? Y ahí entonces termina la función de la Comisión Interamericana y una vez que el caso llega a la Corte, la Comisión Interamericana ya actúa como una especie de fiscal, ¿no? Lleva el caso. Por eso es que hay un alto grado de un alto grado de fundabilidad, porque es el órgano del mismo sistema quien lleva la acusación, quien ha merituado, ha pedido información, ha convocado audiencias, ha hecho el seguimiento de las partes, ha determinado, ha verificado el incumplimiento del Estado. Entonces, es la misma Comisión Interamericana, el comisionado que lleva el caso ante la Corte Interamericana. Y si es así, yo creo que hay un alto
una altísima posibilidad para que el caso sea fundado. Mientras que la Corte Interamericana, formada ya igualmente por 7 miembros de distintos países, ya tiene una institución de carácter, digamos, una institución judicial autónoma, ¿no? Es el órgano contencioso, es el órgano contencioso convencional que ha sido creado a partir de la Convención en su capítulo 6 y la Corte es un tribunal, es un tribunal que ejerce una función jurisdiccional, ¿de acuerdo? Vinculante, obligatoria, de fallo, de decisión, de actuación. No es un órgano consultivo también, porque uno le puede consultar a la Corte sobre la viabilidad de otros tratados, ¿no? ¿Qué pasa con otros sistemas, con otros sistemas internacionales? ¿En qué medida se puede aplicar este concepto? La Corte también tiene una opinión de carácter consultiva, pero recordemos que es una instancia de carácter contencioso, de fallo, de instancia, cuya decisión ciertamente qué cosa es inapelable. ¿De acuerdo? En virtud de la Comisión, el Tribunal trabaja con la Comisión Interamericana y tiene una jurisdicción en unos 20 de los 35 Estados miembros de América Latina. Vean ustedes, 20 35, o sea, no todos, por eso les dije al principio en la clase, uno de los problemas principales del interamericano tiene que ver con eso, ¿no? Con la falta de compromiso, con la falta de compromiso de los estados para efectivamente incorporar en el ámbito interno esa obligación de respetar los derechos y de someterse a la jurisdicción. 20 35, efectivamente. Acá tenemos ya, digamos, la función, la naturaleza, un órgano judicial. Artículos 52 y 69 de la Comisión Interamericana. Función. Jurisdiccional, emite qué cosa, sentencias y resoluciones. Consultiva, emite opiniones consultivas. Emite sentencias. Sentencias de distinto tipo, sentencias de fondo, sentencias de costos y costas, sentencias sobre medidas cautelares, sentencias sentencias de supervisión, sentencia, por ejemplo, puede ser, por ejemplo, no sé, hay un pedido, por ejemplo, en un caso en el cual, por ejemplo, hay devengados que deben pagarse, ¿no? Los costos hay una parte que son los costos y costas judiciales. ¿Quién debería pagarlos? El Estado debería pagarlos. O sea, lo que el peticionante ha gastado en pagar, en gastar, ir a Washington o ir, por ejemplo, a Puerto Rico, el costo del abogado, la verdad es un litigio sumamente caro. Y lo cierto, estimados amigos, que en el Perú hay pocos abogados litigantes que se dedican a esta materia. Yo particularmente tengo una vertiente en una formación constitucional, pero esta vertiente de litigio estratégico en materia de la Corte Interamericana es un ámbito que yo lo vengo ya desarrollando hace muchos años paralelamente a mi especialidad constitucional, porque en el fondo es lo mismo, es tutela de derechos, defensa de derechos, ¿no? En el proceso constitucional analizamos qué cosa, mecanismos extraordinarios. En el proceso interamericano, ¿qué es lo que desarrollamos? Desarrollamos básicamente este litigio sobre la base de peticiones, pero en el fondo este entendimiento de los derechos humanos en distintos niveles, nivel interno y nivel externo. Emite opiniones consultivas y tiene carácter obligatorio, vinculante, ¿de acuerdo? No es un órgano permanente, no es un órgano permanente, sesiones, periodos ordinarios, sesiones que sean necesarias, sesiones ordinarias. Puede funcionar, puede sesionar en cualquier país. Aquí hemos tenido más de una oportunidad de sesiones en la Corte, ¿de acuerdo? La Secretaría Permanente funciona de manera permanente, o sea, es la que, digamos, la que se encarga pues, de tramitar, de agendar, de convocar a las partes, o sea, algo así como una especie de despacho judicial, ¿de acuerdo? La Corte es eso, una Corte es como si fuera un tribunal constitucional, es como si fuera una Corte Suprema, tiene un despacho, pero tiene una característica de ser una orden que no es un órgano permanente, es decir, no sesiona cada semana, por ejemplo, ¿no? Sesiona cada vez que hay una acumulación de causas y lo puede hacer en acá tenemos algunos datos importantes. Por ejemplo, cláusula facultativa de situación de competencia contenciosa. Es decir, lo primero que tiene que verificar la Corte efectivamente es, ¿está sometido a la competencia contenciosa el país o no? Si no, la Comisión podría, en todo caso, no remitir los actuados al concepto de la Comisión. Caso de violaciones del CAD de otro instrumento interamericano que le otorga competencia, artículo 18, por artículo 8, por ejemplo. Por ejemplo, no sé si se me ocurre. Es posible que la Corte Interamericana, por ejemplo,
no se vea casos de otros sistemas internacionales. Bueno, hay esa posibilidad. Ejerció la competencia contenciosa, ha emitido hasta la fecha 17.776 sentencias. Este dato no es actualizado, yo creo que es un poco más. Creo que a la fecha son 350 sentencias, me parece. Perfecto. A ver, mecanismos, trámites individuales, medio personales, trámites de unidades consultivas. Perfecto. Principio, acá tenemos algunos principios importantes. Tenemos, por ejemplo, que está acá. Principio de complementariedad o subsidiariedad. El modelo, tanto interamericano, el sistema interamericano, es un sistema subsidiario. ¿De acuerdo? Subsidiario. ¿Qué significa? Suple las omisiones en el ámbito interno. Suple las omisiones, pero es un órgano de fallo en el cual lo que conoce es que básicamente, o sea, violaciones manifiestas de derechos humanos, deficiencias y omisiones a nivel interno, ¿no? Previo agotamiento de los recursos internos. Esa es la condición. Protección mínima, dice el principio de protección mínima. ¿Qué significa? La Corte Interamericana tiene un estándar interesante. Se llama el estándar mínimo de derechos. ¿Qué es lo mínimo que el Estado debe garantizar? ¿Qué es lo mínimo que el Estado debe proporcionarte como ciudadano? Este debido proceso, tan mentado y de tanta raigambre jurídica, tiene su representación en la Convención. ¿Cómo se llama? Se llama garantías judiciales y protección judicial. Es decir, ¿qué es lo mínimo que el Estado te debe garantizar en un proceso? Por eso se llama debido proceso, ¿no? Pero se llama este principio de protección mínima. ¿Qué es lo mínimo? ¿Qué es lo indispensable? El principio de persona, el principio pro homine, pro actione, principios que tienen que ver con el favorecimiento del proceso. Recordemos que acá están el examen de las víctimas. Es la víctima frente al Estado, la víctima que ha sufrido estos daños, este perjuicio permanente del Estado durante muchísimos años y que tiene que combatir ya en el ámbito. Es una lucha de David versus Goliat. El Estado cuenta con procuradores, el Estado cuenta con todo el aparato judicial estatal. En cambio, el ciudadano tiene que, digamos, vérselas para enfrentar este proceso. Hay un caso emblemático que me gustaría que lo lean, es el caso Muelle. Es el caso Muelle, es un pensionista peruano que estuvo litigando en el ámbito interno 25 años. Él tenía un tema, él tenía su pretensión era que se le había cortado su pensión de jubilación. El señor inicia un proceso judicial en el Perú, todos, ¿ah? Contencioso administrativo, nulidad, primero nulidad de acto administrativo, contencioso administrativo, llegó a casación a la Suprema, de ahí va al Tribunal Constitucional, el Tribunal le da la razón, después regresa al Poder Judicial, los procuradores apelan, ¿no? Esa labor de los procuradores a veces es inentendible, ¿no? Al fin, el señor tuvo que ir después de casi 25 años, de 25 años de litigar, la Corte dijo, le doy la razón a este señor después de 25 años. Entonces, obviamente, la interpretación de la Corte es una interpretación, digamos, pro persona, pro homine, pro actiones, para un proceso ni demás. Es un principio de interpretación pro persona. Principio de desarrollo progresivo, declaraciones de la voluntad, tratados convencionales, protocolos y demás, estados individuos. Acá tenemos sistema de protección judicial, sistema universal, por ejemplo, tenemos, lo dije hace un rato, no solamente tenemos el sistema interamericano, también el sistema europeo, ya que está, realmente, acá estoy poniendo acá 1950, sistema europeo, la Corte de Estrasburgo, sistema africano en el año 81, y el otro sistema universal en el año 48. La ONU también tiene pues, su tribunal, pues el Tribunal de la Haya, pero a diferencia de la Corte Interamericana, la Haya ya acude únicamente frente a petición de países, no particulares. Ya ves la diferencia. Acá tenemos las fuentes del derecho internacional, el estatuto de la Corte Internacional de Justicia del artículo 38 y la práctica contemporánea, ¿no? Decisiones de órganos judiciales y demás. Quiero en estos minutos que me queda hablar acerca de una de las manifestaciones más importantes de lo que significa este sistema interamericano. Luego ya de haber, digamos, hecho haber realizado un desarrollo de lo que es el sistema interamericano, de lo que es el derecho internacional de los derechos humanos, para acerca de ese tema que me parece que es el elemento más importante de conexión entre un sistema interno y un sistema regional, que se llama el control difuso.
¿Qué es el control difuso? El control difuso debe su origen al control concentrado de constitucionalidad. El control concentrado, llamado también control kelseniano, control europeo, la presencia de un órgano de control. Un órgano de control que se encarga de garantizar la constitucionalidad, la jerarquía normativa y principalmente la vigencia de las normas. Es lo mismo en el sistema interamericano. La Corte ejerce un control, un conjunto de mecanismos políticos, tanto políticos como jurisdiccionales, destinados a garantizar qué cosa. Ya no jerarquía de la Constitución, sino jerarquía de tu propia convención, de su propia convención, de su propio tratado. Al igual que nuestro Tribunal Constitucional ejerce control concentrado, es decir, reconocer la validez de la Carta Política en el ámbito interno como norma normal, como norma, fuente primera, fuente única y fuente de fuentes, igualito. La Corte Interamericana realiza este control, ¿de acuerdo?, sobre la base de su propia convención. ¿Y quién es el órgano que hace ese control? La Corte Interamericana. Entonces, el control difuso de convencionalidad debe su origen al control concentrado de constitucionalidad. Son, tienen distintas manifestaciones, una en el ámbito interno y la otra en el ámbito externo. Sin embargo, el control difuso, ¿por qué se llama difuso? Porque no lo hace un tribunal constitucional, lo hace una corte de carácter supranacional. ¿Por qué de convencionalidad? Por una sencilla razón, porque la Convención de Viena sobre Tratados dice lo siguiente: el término convención, el término convención alude a pacto, acuerdo y protocolo. Por eso se llama de convencionalidad. Esto, digamos, se origina en la época del 70 como una especie de doctrina. Hay otros que se refieren a esto una práctica procesal, ¿no? En el cual muchos estados latinoamericanos No, pues incorporaron esa cosa afuera. cláusulas, No, no pongo la mesa acá. cláusulas de Estado de ¿Qué Derecho. es acá? Cosas. Mira, coño, porque pones ahí eso. Por favor, no sé si pueden silenciar los micros. No sé si pueden silenciar los micros, gracias. A ver, ¿se me escucha? Ahora sí se me escucha, por favor, confirmen. Sí, doctor. Ya, perfecto. Entonces le decía, este control difuso de convencionalidad viene a ser ¿qué cosa? Una práctica procesal. Una práctica procesal de extrema vinculatoriedad en el sistema interamericano. Y que entonces enfrenta a los dos ámbitos, ámbito interno y ámbito externo. Es un elemento, como se dice acá, de vital importancia, que significa una suerte de revalorización de las fuentes clásicas del derecho de surgimiento. Es decir, estamos frente al nivel de vinculatoriedad de las sentencias de la Corte con respecto a las decisiones internas en un país. Este control difuso de convencionalidad podría ser enfocado de distintas perspectivas, desde la propia jurisprudencia de la Corte, desde una visión doctrinaria o una visión histórica, o también podría ser, digamos, planteado desde una visión, digamos, desde la propia jurisprudencia de la Corte Interamericana. Yo quiero quedarme con dos conceptos. Dice, este control de la convencionalidad permite que un juez nacional, permite que el juez nacional prefiera la norma convencional a la norma interna. Es, en suma, en puridad, el control difuso de convencionalidad, un examen de compatibilidad. Un examen de compatibilidad entre la norma internacional y la norma interna. Número uno, es un examen de compatibilidad entre la jurisprudencia, las decisiones que emite la Corte con respecto a las normas internas, tomando en cuenta que pueden presentarse sentencias de la Corte y sentencias internas que pueden entrar en colisión. Ahí también se aplica este control difuso de convencionalidad. ¿En qué sentido? Perfecto. Tenemos entonces el parámetro de la convención, el parámetro de la Corte, expresada en la convención y en su jurisprudencia, en sus precedentes, en sus fallos, en sus sentencias. Y además el corpus juris del sistema interamericano. ¿Qué cosas son? Las convenciones, los tratados, pactos y acuerdos, que vamos a ver más adelante. Entonces, todo eso es el parámetro de convencionalidad. Ese parámetro de convencionalidad obliga a un Estado a que cuando un Estado tenga entonces que legislar, que normar, que implementar un sistema jurídico, este sistema jurídico sea compatible
compatible con el sistema, con lo dispuesto en la Corte Interamericana. Entonces, ciertamente estamos frente a una obligación, ¿no? No es una opción, ¿no? O sea, no es que el Estado peruano diga, yo a veces, un juez pueda decir, yo estoy, digamos, yo puedo aplicar o no el control de convencionalidad. El control de convencionalidad tiene que aplicarse necesariamente. Entonces, este, ¿qué dice acá más o menos? La verdad, ese tema es sumamente complejo. Me queda poco tiempo, pero quiero dar tiempo también para las preguntas, ¿no? Dice, es aplicado de oficio por los jueces. Por favor, no sé si pueden silenciar los micros. Silenciado, perfecto. Entonces, confidencialidad. El control de confidencialidad normal y el control de confidencialidad de oficio. ¿Qué significa? Así muy simple. ¿Qué me obliga o qué dispone a aplicar un control de confidencialidad de oficio? Yo, por ejemplo, tengo un caso en mi despacho, imagínense que yo soy juez, juez de familia. Entonces yo tengo un caso en el cual estoy resolviendo una tenencia, ¿no? Una tenencia. Entonces, yo tengo entendido que en este caso de tenencia hay varios criterios que establece la norma ordinaria y también nuestra Constitución, ¿no? El caso del interés preferente del niño y demás. Pero también tengo entendido que la Corte Interamericana tiene un criterio al respecto. Tema de tenencia, que es el caso de la Rifo versus Chile. Entonces, ¿qué significa? Que el juez que está en su despacho, acá en Lima, no puede emitir una sentencia que contraviene, que contraría o que colisiona con el criterio de la Corte. Entonces, ahí no hay un caso pendiente de la Corte. Ahí no hay caso pendiente de la Corte. Hay un caso en sede interna y un criterio de la Corte. Entonces, por eso se llama ex oficio. El juez lo hace porque es un poder deber. El juez debe aplicar ese criterio de la jurisprudencia de la Corte Interamericana y en caso peruano. Es el caso ex oficio. Y el otro es, por ejemplo, cuando a nivel interno se emite, por ejemplo, una legislación, ya sea el Congreso, ya sea cualquier órgano de carácter administrativo, jurisdiccional o cualquier ente del Estado, entonces esta norma debe compatibilizarse con lo que establece la Convención Americana, la jurisprudencia y, en fin, la sentencia de la Corte Interamericana. Y en su conjunto, el corpus juris, digamos, latinoamericano, el corpus juris convencional. Ahora bien, vean ustedes, ¿cómo es que se aplica esto? ¿Cómo es que se ha aplicado esto en más de una oportunidad? Y hay un caso, que es el caso más emblemático, ya, digamos, para ir un poco avanzando en esto, nos queda lo mucho cuarto, 15 minutos. Aquí está. ¿Cuál es el control de confidencialidad? Voy a un ratito, voy a ampliar mi pantalla para que se vea mejor. Voy a ampliar mi pantalla para que sea mejor. Voy a entonces ampliar la pantalla para que sea mejor. Ahí está, un segundo. Ahora sí, ahora sí. Vean ustedes. Entonces, el objetivo de este control de confidencialidad es afianzar la supremacía de los convenios y el punto de partida, ¿qué cosas son? Las convenciones o tratados que tienen una categoría superior a las normas internas. Perfecto. Ahí. Vean ustedes, ¿cuál es ese parámetro de convencionalidad o bloque? Sentencias de la Corte y opiniones consultivas. Parámetro de convencionalidad para los estados que no han ratificado la CIDH, la Declaración Universal de Derechos Humanos y Derechos Constitucionales o soft law. Esas son normas de derecho duro. Formas, concentrado o difuso, control indicado tácitamente. Acá nos referimos al caso o el medio Bustos, Última Tentación de Cristo, que lo que ordena es básicamente ¿qué cosa? La reforma de la Constitución chilena, aquí está, la ley 99. Y el otro es el control indicado en forma persuasiva, al Monacita Arellano. Y quiero terminar con este caso de Monacita Arellano, que efectivamente es el caso emblemático, y que refleja, a partir de su jurisprudencia de la Corte, qué se entiende por este control difuso. Vean ustedes, en Chile, en la época de Pinochet, ocurre la desaparición de un señor que se llamaba Almonacita Arellano. Aquí está, 2006. Entonces, los familiares de este señor plantean senos habeas corpus para efectivamente determinar la ubicación, ubicación y condición de este señor. El Estado chileno nunca respondió a los habeas corpus, nunca los tramitó. Los familiares inician un proceso internacional ante la Comisión Interamericana y entonces, luego de ello,
la comisión lleva el caso ante la Corte Interamericana. Y el caso es que el caso prosigue, obviamente con la falta de irrespeto del gobierno chileno, de no responder, de no tramitar los habeas corpus, y entonces el caso llega a la Corte Interamericana. Llega a la Corte Interamericana, y entonces la Corte emite una sentencia expresando la responsabilidad del Estado chileno en el caso de la desaparición y muerte del señor Arellano Almonacid. Pero ¿qué ocurrió con esto? Lo siguiente, una cosa, digamos, muy, pero muy interesante. En esa época, Chile ya había salido de la dictadura para entrar en la democracia, un periodo democrático. Entonces, cuando la demanda es notificada a Chile, el gobierno democrático le dice, el presidente constitucional chileno le dice, bueno, un momentito, yo recién acabo de recibir la sentencia. Estos hechos ocurrieron en la época de dictadura, en la época de Augusto Pinochet. Entonces, ¿qué pasó? La Corte le ordena que estos policías que tuvieron parte en la desaparición y muerte de este señor Amoracita Llano sean juzgados y sean investigados por el Poder Judicial chileno. ¿Qué le dijo el Estado chileno? Le dijo, yo no puedo hacer eso porque yo he acordado, como un acuerdo nacional con el Estado chileno, el gobierno militar, amnistía para los militares. Amnistía, ¿qué significa? Perdón y olvido. Yo no puedo hacer eso. Y entonces la Corte le responde, en términos muy contundentes, le dice lo siguiente. Le dice una frase en el fundamento jurídico 126 de la sentencia, le dice lo siguiente. Le dice, hay una parte que dice acá, ¿dónde está? A ver si lo tengo acá. Y está claro en la sentencia. Un segundo, que está. Lo que le dice exactamente Chile, lo que le dice Chile, lo que le dice el Estado chileno en esta sentencia. Me parece que lo tengo acá, un segundo. Textualmente le dice lo siguiente. Le dice, tus jueces en tu país, tú aplicas tu constitución y tus leyes. Y tus jueces deben seguir tu constitución, deben aplicar tu constitución y tus leyes. Sin embargo, cuando un Estado ha firmado un tratado, como es la Convención Americana de San José, Costa Rica, sus jueces y el aparato en su conjunto, sus jueces y el aparato judicial en su conjunto, se someten a los criterios que la Corte ha establecido. ¿Qué significa? Hay ese mandato de acatamiento, hay esa obligación de acatamiento de la decisión de la Corte con respecto a Chile. ¿Qué significa? Que Chile debe investigar y sancionar a estos militares que tuvieron en sus manos en la desaparición del señor Ayano Monaci. Uno de los primeros casos, el otro caso fue el caso Mirna Chan contra Guatemala. Pero casos como esos se han ido reiterando. Quiere decir entonces que el control difuso de convencionalidad es esta práctica procesal que te obliga a una labor de compatibilización de tu ordenamiento interno en su conjunto, en el ámbito administrativo, en el ámbito judicial, en el ámbito legislativo, por virtud del cual este, toda esta labor legislativa, toda esta labor judicial y o jurisdiccional, porque no solamente en lo judicial, sino también en lo jurisdiccional, se somete a los criterios de la Corte, expresado en sus parámetros, sus sentencias, recomendaciones y principalmente su corpus juris. Esa es la parte más importante de este llamado control difuso de convencionalidad, que lamentablemente no he tenido tiempo de desarrollarlo como hubiera sido mi intención, ¿no? Pero básicamente eso es un tema de lo más importante, de lo más importante. Este, es ese, el tema este del control difuso de convencionalidad que tiene que ver con esto, ¿no? La labor de compatibilización de las normas internas del sistema interno, ¿no? Acá tenemos, ya solamente para terminar, para 10 minutos para las preguntas que hubieran lugar. Acá tenemos Comisión Americana, el reconocimiento de la base legal para el control difuso de convencionalidad. Tenemos el artículo 2, adecuación del derecho interno de problemas convencionales. Artículo 29, las normas de interpretación. La Convención de Viena, para observanda, la observancia sobre los tratados de derecho interno, el principio bona fide, el principio de efecto útil, y en la Constitución Política del Estado tenemos tres. Número uno, el artículo 55 de los tratados, el siguiente es el artículo 4, interpretación de los derechos constitucionales, es decir, la cuarta disposición transitoria, y finalmente la 27444, que habla acerca de las fuentes del procedimiento administrativo, que reconoce a los tratados y la Constitución como fuentes primarias y directas
y directas en estos casos. La creación del control de confidencialidad, ahí tenemos varios casos, Amonací versus Chile, Representación versus Perú, Aguado Alfaro y otros, los órganos encargados de hacer el control difuso, tribunales ordinarios, Poder Judicial, Tribunal Constitucional, órganos, condiciones materialmente judiciales, Congreso de la República, Comisión Interamericana y Corte Interamericana. Eso es básicamente, ese es el parámetro de convencionalidad que hicimos anteriormente, más preciso, ¿no? Es decir, todo el corpus juris convencional. Es básicamente eso. Bueno, yo me someto entonces a las preguntas que doy lugar con todo gusto. Me imagino que deben haber una, ¿no? Y que en todo caso, con todo gusto, este, este, tuvieran ustedes a bien hacerme, ¿no? Precisar que el día de mañana vamos a desarrollar el modelo de interculturalidad, ¿no? Pueblos indígenas y niños y adolescentes en la jurisprudencia interamericana. Yo voy a enviar vía el chat el día de mañana temprano, el día de hoy no creo porque después de mi clase tengo algunas labores que cumplir, pero el día de mañana estoy mandando vía el chat y le voy a mandar a la doctora Suri este, unos cuadernillos. La Corte Interamericana elabora ya de hace unos años cuadernillos de jurisprudencia. Se llaman cuadernillos de jurisprudencia de la Corte Interamericana, donde ahí se señala todos los criterios de la Corte Interamericana en distintas materias: debido proceso, personas privadas de libertad, medidas cautelares, derecho a reunión, asociación de trabajo, todo. Es una relación muy, pero muy interesante esta jurisprudencia de la cual va a versar mi ponencia el día de mañana en horas de la noche. Así que quedo a su disposición para cualquier pregunta. Doctora Zuri, ¿está usted por ahí? Habilitamos los micros, por favor, si ustedes quieren, o si no, por el chat interno. Sí, doctor. Los que desean formular su pregunta, por favor, pueden alzar la mano para habilitarle su audio. O también pueden dejarle en el chat. Claro, con todo gusto. Sí, Lee dice, ha levantado la mano. Con todo gusto le escuchamos a Lee. No sé si le pueden habilitar el micro. Gracias, muy buena noche, doctor. Muy buena noche con todos los presentes ¿Qué en tal? la ¿Cómo está? sala. Bien, mi inquietud es respecto al sistema universal. Hemos escuchado atentamente respecto a lo que a lo que viene a ser el sistema regional y ha considerado usted a la Comisión Interamericana como una especie de fiscalía y órgano jurisdiccional a la Corte de San José. Y eso es correcto, ¿no? A nivel del sistema americano. Ahora, existen otros sistemas europeo, africano, pero son de carácter regional. Ahora, en cuanto al sistema universal, ¿quién hace la labor de comisión haciendo un parangón con el sistema americano, ¿no? O sea, ¿quién hace esa labor o se plantea directamente al órgano jurisdiccional internacional? En otras palabras, ¿quién hace la labor de la comisión y quién hace la labor de órgano jurisdiccional, así como San José de Costa Rica, y además de tener la Corte de la Haya, que es uno, cuáles más existen, ¿no? Para ser más explícito, y si pueden acudir para reclamar, denunciar derechos individuales o tiene que ser de carácter de Estado, ¿no? Gracias. Ya, perfecto. No, la respuesta es muy clara. Tu pregunta ha sido muy clara y precisa. En el sistema universal, ¿hay alguna instancia parecida, digamos, como instancia de carácter judicial, digamos, de carácter parajudicial que representa la Comisión y otro que representa la Corte? La respuesta es no. La respuesta es no. No hay en el sistema universal una especie de corte internacional. Lo que sí hay es la Corte del Tribunal de la Haya, pero que ese Tribunal de la Haya es únicamente que involucra las peticiones de los países, de las demandas de los países únicamente. Pero si hay, no hay. Lo único que hay sí a nivel del sistema universal es, por un lado, en materia de derechos humanos, que uno que hace el EPU, que es el examen periódico universal, que es una evaluación de todos los países cada 5 años, y aparte el Comité de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas, que es un comité de expertos, ¿no? Un comité de expertos que lo que elabora son recomendaciones. Pero a nivel de Naciones Unidas no hay un tribunal que tenga, digamos, las equivalencias del sistema interamericano.
así como hay una Corte Europea con una conformación únicamente con Corte y no con Comisión, en los otros sistemas africanos y asiáticos también hay un sistema parecido, pero no hay a nivel de Naciones Unidas, digamos, equivalencia con respecto a esas instancias. César Rodas ha levantado la mano, con todo gusto, César. Sí, doctor, muy buenas noches. Primeramente agradezco su ponencia y seguidamente quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál sería la norma habilitante para poder aplicar el control difuso convencional? Ya. ¿Cómo no? En principio, yo quiero partir de esto. La primera norma habilitante es el artículo 56 de la Constitución. ¿De acuerdo? La primera, ¿qué dice? Los tratados de derechos humanos, los tratados forman parte de la norma interna en tanto y en cuanto estén en vigor. ¿Qué significa estar en vigor? Que hayan sido aprobados conforme al procedimiento que la Constitución establece. Por el Congreso, dando cuenta al Ejecutivo. Desde ahí ya ese tratado es vinculante. Si nos hemos vinculado al sistema interamericano, nos hemos vinculado a la OEA primero, y después nos hemos vinculado a su órgano contencioso y consultivo, Comisión Interamericana y Corte Interamericana, entonces ese es el primer instrumento que, digamos, justifica esta norma, digamos, que lo habilita. Lo primero. La segunda es la cuarta disposición final y transitoria de la Constitución, que dice los tratados, los parámetros de interpretación que usa el Tribunal Constitucional y en general la justicia peruana. ¿Cuál es? El hecho de los tratados internacionales, las sentencias, resoluciones, sentencias, resoluciones, dictámenes y demás sentencias que emiten los tribunales de los cuales el Perú es parte. El Perú ha ratificado ya constitucionalmente la Carta de la OEA, ya es parte de la comisión, se ha plegado, se ha sometido, es el término correcto, sometido a la competencia contenciosa y consultiva de la Corte del Sistema Interamericano. Por tanto, ahí tendríamos los dos más importantes. La cuarta disposición final transitoria, número uno, y el otro es el artículo 56, ¿no? Esas son las dos normas básicamente que nos vinculan, ¿no? Aquí está, nuevamente repito para César, aquí está la Corte de Disposición Final y Transitoria y el artículo 55 de la Constitución Política del Estado. Ahora, debo precisar que este concepto de control de impuesto de convencionalidad es un concepto desarrollado en jurisprudencia. Si ustedes lo quieren ubicar en la Convención, no está. Es un criterio creado por jurisprudencia, básicamente, pero se fundamenta en el artículo 1.1, 1.2, el artículo 37. Los estados se obligan, se comprometen a cumplir los derechos y los estados no pueden invocar constituciones de orden interno para cumplimiento de sus obligaciones en el ámbito internacional. Ese básicamente, las normas que habilitan el control difuso de convencionalidad. ¿Alguna otra pregunta más, doctora Suri? Ya no hay doctor, no hay ninguna persona que ahorita esté alzando la mano. Con ello estaríamos concluyendo la sesión del día de hoy. Agradecerle, doctor, por la excelente disertación y nos estamos viendo el día de mañana a las 8 de la noche. Ya, doctora, le voy a mandar a su WhatsApp lo que les ofrecí a los alumnos, tanto en el cuadernillo que tiene que ver con el control difuso de convencionalidad, como el día de mañana el tema de interculturalidad, pueblos indígenas y toda la jurisprudencia vinculada a niños y adolescentes. Correcto, doctor. Lo voy a habilitar en su aula virtual de los Ya. participantes. Y esto se lo estoy enviando en este momento, termino la clase y se lo envío para la copia de los alumnos. Gracias, doctor. Listo, nos vemos mañana. Muchas gracias con todos y buenas noches. Gracias, cuídense. Buenas noches, doctor. Bien, estimados participantes, también agradecerles a cada uno de ustedes por habernos acompañado en esta sesión. El día de mañana estaremos continuando con la segunda sesión. El enlace de Zoom estaremos compartiendo en los distintos grupos de WhatsApp. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Con ello, Sí, 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 sí. Hay una pregunta que no quiero dejar de responder, dice Cristian Jan Carlos. Dice, si un Estado ha sido sancionado y este no cumple la decisión de la Corte, entonces, ¿cómo se ejecuta su decisión? No hay ninguna medida coercitiva al respecto. Al final, el mes de diciembre de cada año, a fin de año, se reúnen los cancilleres en esta reunión de cancilleres para evaluar el cumplimiento de los estados frente a la sentencia de la Corte de ese año. Y entonces ahí básicamente se elaboran recomendaciones y sanciones, declaraciones.
pero digamos algo que efectivamente sea una medida coercitiva, algo que sea una medida tangible, no la hay, no la hay, simplemente. Gracias por la pregunta. Nos vemos el día de mañana. Gracias, doctor. Bien, doctores, nos estamos viendo el día de mañana a las 8 de la noche. Acabo de compartir en el chat también los números de contacto de nuestra profesora de ventas y los medios de pago, aquellos que todavía no se han inscrito a esta sesión. Bien, doctor, muy buenas noches. Nos vemos el día de Gracias. mañana. Chao, Gracias. chao.